Y el propósito de esta enseñanza tal vez es romper cierto paradigma que a veces tenemos dentro de la iglesia, donde, y no es malo, créame, donde usted y yo normalmente venimos a la iglesia es preguntándonos todo aquello que Dios tiene para nosotros. Definitivamente es bueno, pero también la necesidad de ver a otras personas y también trabajar para otras personas a nivel espiritual. Hoy quiero hablarle acerca de lo que es el modelo de Jesús. De hecho, hay una clase dentro de nuestro discipulado o el ADN que se llama así, el modelo de Jesús. Lo que es el modelo de Jesús es un ejemplo a seguir, y hoy específicamente en una de las áreas donde Jesús es un ejemplo para nosotros es lo que hoy quiero enseñarle. Le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando o anunciando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, Jesús al ver las multitudes dice que tuvo compasión de ellas. Y ahorita le voy a decir en esta parte siguiente por qué. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay una versión que es la versión Dios para todos, y en esta versión dice, Jesús tuvo compasión de las multitudes porque vio que era gente confundida, que no tenía quien los defendiera. Y continúa diciendo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué el modelo o el ejemplo de Jesús es fundamental? Nosotros los seres humanos tenemos una necesidad en nuestra vida de ser influenciados por alguien. Usted puede descubrir esto especialmente en personas que necesitan padrinos o mentores constantemente en sus vidas para poder potencializar o ser potencializados en un don o en algo que ellos tienen bueno o correcto. Por eso usted descubre hoy en día que todos estos entrenadores de vida son la influencia de alguien porque alguien los necesita. Alguien necesita tal vez que se les esté empujando, necesita la influencia de alguien más. Esto lo encontramos también en la familia. En la familia, si ustedes ven ese primer modelo a seguir, que es en el caso de lo que representa un padre, un hombre dentro de la casa, tanto la hija como el hijo ven en su padre una figura especial, una figura necesaria. Por eso, dentro de lo normal del desarrollo de una niña, es que su primer amor o enamoramiento sea el de su papá. Y claro, no en el enamoramiento normal en que una mujer se puede enamorar. No, la niña está viendo a su papá como la figura de un hombre, de una persona, y que más adelante esa misma figura le va a ayudar a encontrar a alguien igual de lo que su papá enseñó o vio en su papá. Lo mismo en el caso del niño. El niño lo que ve en su papá esencialmente es un modelo a seguir. Por eso el papá es el que tiene una capacidad de poder influenciar aún en la sexualidad de ambos, tanto del niño como la niña. Pero ¿por qué se los digo? Porque la Biblia a nosotros nos habla que es necesario en el caso de nuestra vida a nivel espiritual tener un modelo a seguir. Y a veces usted y yo estamos buscando tal vez un modelo a seguir, que no es malo, un líder, un pastor, alguien. De hecho, es nuestro trabajo poderlo hacer. Pero especialmente la Biblia nos dice a nosotros que el modelo perfecto a seguir se llama Jesucristo. Que Él, con lo que la Biblia relata acerca de Él, nos da el ejemplo a seguir en el comportamiento, en el carácter, en la moralidad, en los valores, en los principios, que Jesús es el ejemplo a seguir. Entonces, si usted está buscando en este tiempo, no sé, alguien que lo pueda influenciar o alguien aún, si usted necesita un mentor, nuestro mejor mentor, ¿sabe quién es? Leer la Biblia. Si usted y yo leemos la Biblia, encontramos a alguien que perfectamente tiene la capacidad de influenciarnos y de enseñarnos cómo comportarnos, cómo hablar, cómo dirigirnos, cómo salir adelante, cómo tener éxito. Pero como es más fácil tener a alguien al frente hablándonos, es donde no nos gusta leer la Biblia. Y entonces terminamos siendo influenciados
por otras personas, que no es incorrecto ni malo. A veces otras personas nos influencian para bien, pero también nos pueden influenciar para mal. ¿Por qué le digo todo esto? Porque Jesús se convierte en el modelo a seguir en nuestra vida. Ahora bien, respecto a qué, conforme a Mateo capítulo 9, 35, y hoy quiero que usted y yo podamos seguir ese modelo o esa enseñanza que Jesús nos da, pero es acerca de la compasión. La compasión. Jesús nos enseña a tener compasión por los demás. La compasión, mis amados hermanos, es un sentimiento de tristeza o pena que se experimenta al ver el sufrimiento de otra persona y que a menudo motiva el deseo de ayudar o aliviar ese sufrimiento. La palabra compasión viene de una raíz latina que es derivada del latín compati, que significa sufrir con, estar cerca de, compadecerse de. Y ahí es donde entendemos lo que Jesús escribe aquí en Mateo capítulo 9. Alguien resumía la compasión de esta manera: es reconocer que todos somos vulnerables al sufrimiento y que podemos generar un sentimiento de humanidad compartida. Significa que Jesús a nosotros es un ejemplo cómo podemos tener compasión por alguien más. Y en el caso de la iglesia y nosotros como comunidad de gracia, y tal vez mi tarea en esta noche y estas últimas semanas, es que a veces usted y yo nos podemos centrar en solo nosotros, lo que Dios tiene para nosotros, mi necesidad, mi problema. Y vuelvo y le digo, no está mal. Venimos para que Dios nos restaure, para que Dios nos fortalezca, para que nos perdone. Venimos y nos acercamos a Él, a su trono de gracia. Pero no se nos puede olvidar la gente a nuestro alrededor, de que alguien puede estar peor de lo que usted y yo estamos, que necesitamos de alguien más, que la iglesia debe cumplir un papel y una tarea, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de otras personas. Ahora bien, ¿sabía usted que usted y yo podemos errar y equivocarnos con lo que verdaderamente la compasión significa? Yo le dije a los muchachos que me sacaran una imagen, y yo no sé si la tienen preparada. Sí, me la muestras, por favor. Les voy a mostrar esta imagen. Yo no sé si usted la vio en internet. Esa imagen ha recorrido internet no sé hace cuánto tiempo, ya hace varios meses o años, y nos muestra a un niño en una población de África bebiendo los orines de una vaca. Y entonces esto es lo que mueve la compasión de la gente. Si yo a usted le digo, mire, vamos a ir al África a ayudar a los niños pobres, y les muestro esta foto, yo les aseguro que ustedes inmediatamente sacarían dinero de hasta donde no tengan para hacerlo. ¿Sí o no? Porque entonces movemos la compasión basada en una necesidad que yo creo que debo cumplir, pero a veces esa compasión puede ser basada no en una necesidad que quiero suplir, sino en una culpabilidad que puedo tener. Estamos en Estados Unidos, yo no voy a permitir que mi hijo tenga tal necesidad. Nosotros estamos cómodos, tenemos comida suficiente, eso nunca nos va a pasar. Entonces, a veces lo que hacemos es confundir la compasión, tal vez en el caso de muchas personas, por culpabilidad, y entonces comenzamos a tener acciones que se podrían confundir con compasión. Mire, le voy a desenredar la pita. Yo me di a la tarea de buscar verdaderamente esa foto y el contexto de la foto, y lo que descubrí es bastante, para mí, inquietante, porque esa foto pertenece a un hombre que se fue a una tribu en África a vivir con ellos, estuvo con ellos casi 3 meses, y es una tribu en el África que tienen como costumbre por cientos de años idolatrar a las vacas, y creen que el orín de las vacas les ayuda para su salud. Significa que no se están bañando con el orín de la vaca simplemente porque no tengan, es porque es una costumbre cultural dentro de ellos como comunidad indígena o nativa. Y entonces cuando yo descubro eso, como que la compasión entonces se me reduce. Ya entiendo que la necesidad es diferente. Y lo que Jesús nos está enseñando a nosotros es verdaderamente cómo y por quién y cuándo tener compasión.
¿Sabía usted que en los versículos, si los quiere volver a leer conmigo, porque a veces de pronto es interesante leer precisamente conforme a lo que se está escribiendo en las escrituras? Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando, ahorita les voy a hablar de eso, en las sinagogas de ellos, y predicando o anunciando el evangelio del reino, sanando enfermedades. Y dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. La pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo compasión de ellos? Dos cosas: no porque estaban aguantando hambre, no porque estaban mal en el caso o en el sentido nuestro. Dice, seguido a esto, por lo que tuvo compasión Jesús, es porque ellos estaban desamparados, como sin pastores que no los podían defender. Significa que Jesús no está teniendo compasión de ellos porque vio que estaban aguantando hambre o que tenían una necesidad. La compasión de Jesús no fue basada en una emoción o en una imagen que hizo tener tal vez ese deseo de ayudar a alguien. No. Cuando Jesús mira a la gente, dice que tiene compasión de las multitudes, porque a veces usted y yo somos selectivos con quién tenemos compasión. Y esto nos genera compasión, y entonces nosotros podemos apoyar cosas como estas. ¿Por qué? Porque nos genera tal vez una compasión. Pero si yo vengo y lo que el ejercicio anteriormente y nuestro viaje a una Colombia, tenemos iglesias en lugares muy vulnerables para la niñez, para las mujeres. Por eso, siendo más práctico, yo puedo ir y hacer una actividad con 100 niños o hacer una actividad con 30 pastores que pueden tener, no sé, 3,000 niños entre los 30. ¿Cuál sería más práctico y en dónde la compasión sería más práctica? Para mí, con los pastores. O Andrea podemos invertir en una actividad con 50 niños porque queremos compasión con ellos. O podemos tener 130 mujeres, 130 familias y más de 200 niños representados para bendecirlos a través de sus mamás. Pero entonces no significa que la compasión sea mala. El problema es que no podemos ser selectivos respecto a lo que es compasión, porque entonces comenzamos a escoger con quién tenemos compasión y con quién no. Y para tener compasión necesitamos discernimiento. No solamente es una imagen, no solamente es lo que alguien nos muestra, porque usted puede ver entonces a alguien afuera, tal vez en medio de una necesidad, tal vez usted suple la necesidad, usted tiene compasión de la persona. Pero mi pregunta es, ¿qué hay de aquellas personas que no representan ese cuadro para nuestra vida, pero también necesitan compasión? Y Jesús, cuando dice que vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, Jesús no vio si es que unos estaban aguantando hambre, si otros estaban desnutridos, si otros tenían problemas familiares o eran problemas emocionales o estaban siendo influenciados por demonios. No, dice que de todos tuvo compasión. O sea que no fue selectiva. Pero no solamente por eso. Dice que no, que tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados, sin pastores dispuestos a pelear por ellos. Significa que la compasión de Jesús también fue basada en que ellos estaban desprotegidos a nivel espiritual. Entonces, si usted descubre esto, ¿dónde como iglesia deberíamos tener compasión conforme al modelo de Jesús? Porque no podemos ser selectivos con la compasión. Y está bien, y espero no me malinterprete y vuelva a hacerle un gran paréntesis. Cuando usted ve imágenes como esas, de situaciones difíciles que estamos viviendo en este tiempo y hambrunas en ciertos lugares, y Dios coloca en su corazón aportar y apoyar estas organizaciones o misiones, yo lo animo, hágalo, no está mal. Pero lo que le estoy enseñando en esta noche es cómo también nosotros podemos tener compasión de personas que tal vez están a nuestro lado, pero no son el cuadro tal vez selectivo que usted y yo escogemos para tener compasión y tal vez ese deseo de ayudar a alguien simplemente porque no estamos viendo este tipo de señales. Y ahí es donde Jesús nos enseña acerca de la compasión, donde la compasión también tiene que ver con el tipo de liderazgo. Créame, para mí en este tiempo, cuando yo miro hacia afuera, me activa este sentir de Jesús, porque es tener compasión de la gente que está afuera y también de la gente que está en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque conforme a lo que yo escucho acerca de Jesús, Salmo capítulo 23, Juan capítulo 10, acerca del buen pastor dispuesto a dar su vida
vida por las ovejas, hoy en día son muy pocos los pastores dispuestos a dar su vida por las ovejas. ¿Y eso qué nos debería de generar? Compasión. Compasión. Significa que la gente está siendo, en vez de dirigida, extraviada. Y ese extravío está trayendo sobre su vida un estado deplorable, que ahí es donde viene y nos marca cuadros como estos. Que mis amados hermanos, no llegamos a un lugar solos. Es a través de muchas cosas. Por eso imagínense el liderazgo espiritual en este tiempo. Un alto porcentaje de pastores, en vez de dar su vida por las ovejas, están trasquilando las ovejas. Y yo le diría a usted, huya de un lugar así. Si usted se siente trasquilado en un lugar, ese no es un lugar para estar como oveja. Y entonces imagínese esto que nos debería generar: compasión conforme al ejemplo que Jesús nos entrega. Entonces no podemos ser selectivos de con quién tenemos o no tenemos compasión. Porque si somos selectivos nos podríamos equivocar. Podríamos generar en el ambiente emocional simplemente una compasión falsa por querer ayudar a alguien que tal vez no es la situación que usted y yo creemos. Entonces, ¿por quién deberíamos tener compasión? Aquí es donde el Señor a nosotros nos enseña que el ejemplo que nos da es tener compasión por todas las multitudes, porque algunas de esas necesidades son visibles y otras posiblemente no tan visibles. Por eso cuando usted y yo llegamos a la iglesia, usted puede ver a alguien en la iglesia sonriente. Usted puede ver a alguien en la iglesia que aparentemente parqueó su vehículo, llegó, no necesita nada. Y entonces, como somos tan selectivos, basados en las emociones de con quién nos compadecemos o no, decimos, esta persona no necesita de mí y entonces por eso no lo hago. O salimos allá afuera y entonces somos selectivos, vamos a sentir compasión por aquellos que tal vez están durmiendo en una carpa, por aquellos que tal vez creemos que están aguantando hambre. Y no le estoy diciendo que no lo haga, hágalo. Pero también necesitamos compadecernos de aquellos, y ahí donde necesitamos una revelación espiritual, de aquellos que tal vez no están en ese estilo de vida así, pero aún necesitan que usted y yo nos podamos compadecer de ellos. Porque tal vez internamente están viviendo algo que usted y yo no sabemos, pero que necesitamos del Espíritu Santo para poderlo entender y discernir, y también sentir compasión por ellos para poderlos ayudar. Y entonces, si usted ve este cuadro, y aquí es donde vienen los ministerios de misericordia a veces en la iglesia, y aún a los que usted y yo evangelizamos, deberíamos de hacerlo también con todos. Porque si usted ve tal vez a un doctor en su consultorio, a un abogado en su oficina, ellos entonces, por el cuadro que vemos en ellos, no necesitarán nuestra compasión. Créame, aún necesitarán más compasión que tal vez otras personas que usted y yo creemos. Cuando lo descubrimos, encontramos que el trabajo de la iglesia no puede ser selectivo. El trabajo de la iglesia tiene que ser con todos. Necesitamos el discernimiento, la estructura, aún nuestro estilo de vida, para poder ir y poder ayudar a otras personas que necesitan aún de nuestra propia ayuda. Pero Jesús entonces es un modelo a seguir, basado en qué? En Mateo capítulo 9, y es la compasión que tuvo por las multitudes. Ahora bien, ¿por qué le hablo de esto? Cuando yo veo y miro allá afuera, ahora hay dos noticias de moda y que son muy lamentables. La primera de ellas es aquella pareja que descubrieron en un concierto en plena infidelidad. Todas las redes hoy tienen que ver con eso. Todos. TikTok, Facebook, los noticieros, todo el mundo. Y le han dado a eso duro día y noche. La pareja que descubrieron a través de una cámara que enfoca parejas en estos conciertos, y ahí les han dado duro y todo lo demás. La otra noticia que ha salido y que me parece más preocupante es un hombre en China que vino y sedujo hombres haciéndoles pensar que era mujer, y ya el resto de lo que ocurrió. Más de 1,600 casos con este hombre en China. ¿Sabe a mí por qué le hablo de esto y qué es lo que me llama la atención? Es leer los comentarios. Cuando yo leo los comentarios veo el grado de aceptación de la gente de temas como estos.
Cuando yo leo los comentarios, veo la degradación en el corazón del ser humano. Cuando yo leo los comentarios en noticias tan básicas y que son bastantes problemáticas conforme a un tema moral, veo también la moralidad de una sociedad. Cuando yo leo los comentarios, puedo descubrir de que éticamente, moralmente, espiritualmente, estamos en un punto crítico. Y cuando yo leo los comentarios y leo en Mateo capítulo 9 de que Jesús levanta su mirada y tiene compasión de las multitudes, noticias como estas a mí no me dan risa, me dan es compasión de lo que está ocurriendo allá afuera. Y cuando usted y yo lo vemos de esa manera, significa que la iglesia en este tiempo tiene trabajo por hacer. Nuestro problema, y lo decía yo el día domingo, es que venimos a la iglesia y es como que la iglesia fuera una parte de nosotros solamente en 4 paredes y se nos olvida de las multitudes allá afuera. No solamente de lo que usted y yo podemos hacer, apoyar una misión, apoyar una organización, apoyar los niños de África, de India, de China porque aguantan hambre o ciertas situaciones, hágalo. Pero también cuando usted levante su mirada, vea lo que está ocurriendo a nivel moral, a nivel ético, a nivel profesional, a nivel espiritual. Y el sentimiento de la iglesia, ¿sabe cuál debería ser? Tener compasión de ellos. Ese es el ejemplo que Jesús nos da. Significa que usted y yo, y como comunidad de gracia, deberíamos también centrar nuestra mirada en las personas a nuestro alrededor y allá afuera, para ver en el estado en que se encuentra esta sociedad, y viendo el estado en que está esa sociedad, no querer huir de ella, sino tener compasión para trabajar dentro de ella. Es donde usted y yo necesitamos tal vez hacer tareas en nuestra vida que el Señor aún nos invita que podamos realizar para poder ser efectivos dentro de este trabajo. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús nos da respecto a esto? Ahí es donde se pone interesante el asunto. La pregunta es, ¿cuál es la parte que le corresponde a la iglesia, hermanos? Jesús nos da el ejemplo y es tener compasión. No podemos confundir la tarea de la iglesia, que es la misericordia, por hacer juicio y condenar. Que eso es entonces en lo que podemos caer. La sociedad y todo esto está mal. Y entonces vengamos y hagamos nuestro club dentro de las 4 paredes. Y aquí estamos los que nos vamos a salvar. Y aquí estamos los meros y los más espirituales y los más buenos. Metámonos dentro de las 4 paredes y que se los coma el coco a todos los que están allá afuera. Eso es lo que muchos tienden a hacer. Pero Jesús nos muestra todo lo contrario. Y por eso mire lo que dice Hebreos capítulo 4. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4 verso 14. Me encanta esta carta a los Hebreos porque es una revelación de Cristo a nivel espiritual maravillosa como Salvador. Hebreos capítulo 4 verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ¿qué es lo que aquí especialmente el escritor es determinante en este pasaje y en los anteriores? Si usted lo lee en todo Hebreos capítulo 4, es que nos están mostrando a Jesús como aquel que tiene la capacidad, el sumo sacerdote que tiene la capacidad de entender nuestra naturaleza. Y entendiendo nuestra naturaleza, comprender nuestras debilidades, no hacer conforme a nuestras debilidades, sino entender nuestras debilidades. ¿Sabe para qué? Para podernos ayudar. Es como que Él entiende nuestra debilidad. Él entiende por lo que tú y yo estamos padeciendo. Él entiende aún en lo que podemos nosotros caer y cómo podemos pecar. Él dice que aún Él lo entiende porque lo vivió y fue tentado en eso. No pecó, fue perfecto, pero entendiéndolo tiene la capacidad de ayudarnos.
Y recuerda el principio del sumo sacerdote. El sacerdote, en el caso del profeta y el sacerdote, las tareas que tenían. El profeta era la voz de Dios en medio del pueblo. El sacerdote era la voz del pueblo delante de Dios. Y entonces eso es lo que Jesús representa. A alguien que nos entiende tanto, pero tanto, que dice que Él nos entiende nuestra debilidad y que por eso se puede compadecer de nosotros. Pero no para cualquier cosa, para darnos a nosotros tranquilidad y paz, y dándonos tranquilidad y paz, venir delante del trono de la gracia y en aquel lugar permitir que Dios pueda transformar nuestra vida y nos pueda ayudar. Mis amados hermanos, si usted no lo dimensiona de esta manera, es como que el libro de los Hebreos nos está mostrando a Jesús como un ejemplo modelo de lo que usted y yo tenemos que hacer con la gente allá afuera. Es darle la seguridad y la confianza de que Jesús es ese sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, y una vez ellos lo tengan, que dejen de ver su pecado, su debilidad o su necesidad como algo imposible, sino que puedan venir confiadamente delante de ¿quién? Delante de Él. ¿Cuántas veces ha escuchado? Yo lo escucho muy comúnmente, que las personas vienen y me dicen: no, pastor, cuando yo esté bien voy a la iglesia. Pero yo cuadro algunos asunticos y yo voy a la iglesia. Y es porque les da miedo. Les han manifestado una misericordia diferente de lo que realmente Dios es. Es como si van a entrar acá y aquí estamos un montón de gente perfecta, y entonces apenas ellos entran dicen: ustedes imperfectos pecadores. Y entonces la gente allá afuera cree eso. Pero si usted y yo podemos compadecernos de ellos, es que el ejemplo que Jesús nos da es guiándolos a ellos para que tengan delante de Jesús, tengan confianza viniendo delante de Él, y delante de Él entiendan que el único que los puede ayudar es Él. Pero ¿quién les ayuda a encontrar eso? Nosotros. Nosotros les ayudamos a través de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo, de nuestras palabras. Jesús nos da el ejemplo de eso. ¿Dónde nos lo da? Mateo capítulo 9. Vuelva conmigo allá a Mateo 9. ¿En qué nos da ejemplo Jesús en Mateo capítulo 9, verso 35, acerca de la compasión? En lo primero, mis amados, Jesús estuvo y habló con los necesitados. Jesús estuvo presente con ellos. Por eso hay tal vez un pensamiento muy religioso dentro de algunas congregaciones. Y vuelvo, le insisto, es como nosotros los de adentro y los que están afuera, que ya se perdieron. Y entonces formamos un club dentro de cuatro paredes, pensando que la salvación, la redención y la misericordia de Cristo solo es para nosotros, cuando la compasión se debería de manifestar también allá afuera. ¿Dónde? Estando allá afuera. Por eso a veces en ese aspecto religioso, y recuerde, Jesús es el ejemplo. Él dice que se puede compadecer de todas las cosas, porque Él mismo fue tentado, pero no pecó en esas tentaciones. Y por eso nos puede entender en medio de las tentaciones. Significa que usted y yo, ¿cómo nos podemos compadecer de los demás? Mis amados hermanos, no forman de un club aparte, no volviéndonos en una discriminación a las demás personas, tal vez porque piensan y son diferentes a nosotros, y aún a nuestra propia familia. Por eso en el aspecto religioso, cuando alguien llega a la iglesia, es como que en ese primer amor y en ese deseo de hacer las cosas bien hechas, como que tienden a alejarse de su familia y de la gente. Y entonces la pregunta es: ¿cuándo te vas a compadecer de ellos? Eso no significa que te vayas a pecar con ellos, no significa que hagas lo que ellos hacen, pero sí entender la necesidad de ellos estando con ellos. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: yo le pido al Padre que los guarde de este mundo, no que los quite de este mundo. Pero a veces nosotros creemos que conocemos a Dios y es como que Dios nos extrae y nos esconde de ese mundo en este lugar. Y la pregunta es: ¿cuándo nos vamos a compadecer de ellos? ¿Cuándo les vamos a hablar a través de nuestro testimonio, de nuestro modelo, de nuestro ejemplo? Lo que yo hago es lo que Jesús me enseña. Y cuando yo entonces puedo estar con ellos, puedo ver su necesidad y me puedo compadecer de ellos. Por eso Jesús en el verso 35, Mateo 9, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando o anunciando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y mire lo que dice: en las sinagogas y en las calles Jesús veía necesitados. No solamente en la sinagoga, no solamente en las calles, en ambas. Si usted lo contextualiza ahorita, es que van a haber necesitados que necesitan de nosotros, y perdón por la redundancia, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Usted y yo somos parte de eso. ¿Cuántas veces usted no ha necesitado cuando llega a la iglesia? El llegar a la iglesia no significa que tengamos la vida solucionada, pero Jesús dice que ve necesidades dentro y fuera de la sinagoga, y que en la sinagoga que hizo Jesús enseñaba. Recuerden el contexto de la sinagoga: los judíos tenían el conocimiento. Jesús está tomando ese conocimiento para enseñarles algo diferente. El mismo conocimiento de ellos, ¿dónde lo hacía? En la sinagoga. Como yo en la iglesia, en este lugar, a veces que deseo enseñar conforme a lo que usted ya sabe. Y lo que estoy haciendo es fortaleciendo su conocimiento para que juntos, fortaleciendo ese conocimiento, sigamos creciendo en nuestra fe. Pero ¿a través de qué punto? La enseñanza. Pero dice que también Jesús predicaba allá afuera, anunciaba allá afuera. ¿Y qué anunciaba? Anunciaba algo nuevo, algo diferente, algo que tenía que ver con señales, prodigios, misericordia. Y entonces, ¿qué hacía? Les predicaba, les anunciaba este nuevo evangelio. ¿Pero dónde lo hacía? Afuera, porque muchos de ellos no tenían el conocimiento. Si usted ve esto, lo que yo descubro en la enseñanza de Jesús es esa capacidad que Él tiene, dependiendo del lugar y de las personas, cómo hablarles. ¿Cuál es a veces una de las dificultades de la iglesia? Yo creo que es la jerga cristiana. La jerga cristiana, que no es mala, solo hay que entenderla. Y en estos días les hablaba de eso. La jerga cristiana es todo el lenguaje que asumimos dentro de la iglesia, donde nos llamamos hermanos, nos hablamos que Dios te bendiga. Usted está escribiendo un texto y yo, por ejemplo, no es malo. Yo, por ejemplo, no puedo comenzar un texto: hey, ayúdame con algo. No, yo comienzo el texto: hola, ¿cómo está? Dios lo bendiga. ¿Cómo amaneció? Y después pido el favor. ¿Sí o no? Y dentro de esta jerga cristiana de iglesia no puede faltar el Dios le bendiga, ¿cómo amaneció? Y después al final, que el Señor le siga bendiciendo, porque es todo un lenguaje. Y entonces usted se ve con alguien allá en el Walmart, como dicen algunos, y entonces usted llega allá y usted se encuentra con alguien y le dice: Dios te bendiga. Si no le da pena, porque hay otros que vienen: Dios te bendiga, le presento a un amigo, sí, ¿y de dónde lo conoce? Por ahí. No, este es mi pastor y allá en la iglesia me predicó el domingo. Pero dentro de esta jerga o lenguaje cristiano, el problema es que a veces a nosotros se nos olvidan los contextos. Y Jesús lo que nos enseña es que aún Él tuvo la capacidad de cuidar su lenguaje conforme a una enseñanza o al anuncio del evangelio, dependiendo dónde Él estaba. ¿Qué es lo mejor que uno puede descubrir en Jesús? Sus parábolas. Por eso Jesús tiene la capacidad de pararse en la sinagoga, tomar el libro de Isaías y hablar de todas las profecías. Él tenía el conocimiento y se estaba dirigiendo a personas también con conocimiento. Pero tiene la capacidad de montarse en un barco y hablar de pesca, un pescador. Tiene la capacidad de ir por el campo y hablar de la semilla a campesinos. ¿Y qué está haciendo Jesús? Se contextualiza a la persona. Y a veces como iglesia nos cuesta. Y entonces Jesús, teniendo compasión de las multitudes, Jesús estuvo con ellos para poderse compadecer de ellos. Y entonces ahí está. Mire, una de las cosas es, y una de las enseñanzas que yo creo que le debo a la iglesia, es cómo nosotros como creyentes podemos acompañar el duelo en una persona o en una familia. Yo no he visto a nadie más indiscreto que a los cristianos acompañando en medio de duelos. ¿Qué indiscreción tienen? Perdóneme que se lo diga. Pero ahí está el hermanito papeleta, flauta, medio espiritual, diciéndole: pero usted está llorando porque allá en Colombia se murió su mamá. No llore, se fue con el Señor. Usted tiene que ser valiente. ¿Cómo tú le vas a decir a alguien que no ve a su papá o a su mamá 3, 4, 5 años y perdió la vida ya en su país?
no hay forma de tener el duelo presencial, no se puede compartir, no se puede viajar, y aparte viene un crispeto a decirnos que no lloremos, que porque se va a ir con el Señor. Qué falta de capacidad y de compasión con la gente para acompañarlos en un duelo. Pero ahí es donde nosotros necesitamos descubrir lo que Jesús nos enseña, cómo compadecernos de la gente estando con ellos. Y entonces Jesús, ¿qué hace? En la sinagoga enseña, afuera predica, en el lenguaje de cada uno de ellos conforme al contexto. Y entonces a veces usted, no sé, lo invitan ahí, este problema en los diciembres con las familias. Mi esposa y yo trabajamos mucho en esto. Una vez mi esposa y yo decidimos algo con nuestra familia, y hoy, después de más de 25 años, está dando fruto. 25 años con mi familia, no con la de ella, la mía. Y un día Andrea y yo dijimos, ya, los invitamos, ellos vienen, son muy cordiales, les gusta. Pero Andrea y yo dijimos, a partir de hoy, solo con nuestro testimonio, ni invitaciones ni nada. En esta última vez que fuimos, que estaba lo de mujeres, mi mamá me dijo, ay, mi hijo, no vamos a hacer una oración. No, vaya lo de mujeres. Yo le dije, yo puedo orar por usted aquí, pero yo necesito, mami, que haga algo. Vaya a la actividad de mujeres. Y ya me le quedé callado. El día de la actividad de mujeres, ahí vais a darme la sorpresa que iba para la actividad de mujeres. 25 años para ver un fruto. Pero sabe, Andrea y yo determinamos con nuestro testimonio, no con nuestras palabras, poderlos evangelizar. Porque una cosa es que usted con las palabras escribe la historia, pero con el codo termina borrándolo. Usted escribe, sí, lo evangelicé y le ayudé, y después con su comportamiento está borrando todo lo que escribió. ¿Para qué? La compasión es estar con ellos, poder ver la necesidad, compadecerse de lo que está ocurriendo, tener el discernimiento para saber verdaderamente qué es, no solamente un cuadro que nos determine una necesidad extrema, sino podernos compadecer de la gente. Pero ¿cómo lo podemos hacer? No es apartándonos de la gente, sino estando con ellos pero sin pecar. Es la diferencia, porque eso es lo que Jesús nos enseña. Y aquí es donde la iglesia verdaderamente entramos a un proceso y lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Cuántas personas cercanas a nosotros necesitan nuestra compasión? Pero a usted le es más fácil tener compasión de una imagen como estas que de alguien de su familia que necesite esa compasión. Porque nos volvemos selectivos con quién nos compadecemos o no. Jesús no. Él dice que las multitudes, y en las multitudes iba metido de todo. Entonces, lo primero es que Jesús estuvo y habló con el necesitado, compadeció de ellos, tuvo el lenguaje y el entendimiento para hablarles en su propio lenguaje. Y usted y yo a veces lo necesitamos, mis amados hermanos. A veces nuestro lenguaje es solo es el ejemplo, porque son muchas cosas más. Lo que pasa es que asusta a la gente. Y usted va a un lugar donde nadie es cristiano y usted, aleluya, santo, gloria a Dios, alabados al Señor. La gente se pone antes activa y cierra los oídos a lo que usted le quiera decir. No le estoy diciendo que sea malo. Ellos tenemos que alabar a nuestro Dios con nuestras palabras. No le estoy diciendo que el vocabulario interno dentro de la iglesia sea malo. Pero Jesús nos da el modelo. Para tener compasión necesitamos también el entendimiento para estar con el necesitado y cómo estarlo con él. Número 2. Y aquí es donde me encanta lo que Jesús nos dice, verso 36, Mateo 9, verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y lo que esto nos muestra es que Jesús fue y todavía es sensible a las necesidades. Jesús vio la necesidad y que tuvo, ¡brum!, le tocó inmediatamente todo su interior. Pero aquí es porque Jesús tuvo compasión de ellos, porque los vio desamparados y sin pastor que peleara por ellos.
tenía que ver con el liderazgo, tenía que ver con la vida espiritual, la moralidad de ellos. Jesús no estaba viendo un cuadro de alguien que estaba sufriendo de esta manera. No, Jesús no estaba viendo eso. Jesús estaba viendo toda una multitud que se estaba perdiendo porque no tenía líderes correctos que los pudieran llevar y que estuvieran dispuestos a pagar la vida por ellos. Por eso el Salmo 23, las características de un buen pastor, Juan capítulo 10, donde nos resumen, el pastor es aquel que está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Y si usted ve lo que vemos hoy ahorita allá afuera, y aún a nivel interno, a nivel religioso, espiritual de las iglesias, créame, hoy más que nunca esta sociedad necesita compasión de nosotros. Y hoy más que nunca la iglesia necesita compasión de nosotros. Mucha. Porque hay líderes que se están levantando a trasquilar las ovejas, no a bendecir ni a dar su vida por las ovejas. Entonces ahí es donde nosotros entramos verdaderamente a hacer el trabajo. Pero dice que Jesús fue sensible a la necesidad de ellos. Vio las multitudes confundidas, desamparadas. Para tener compasión por las multitudes necesitamos más que lo que vemos carnalmente. Necesitamos una relación con Dios, un discernimiento espiritual. Y una vez lo tenemos, ¿qué hacemos? Comenzamos a tener compasión aún por aquellos que usted y yo entendemos que tienen la necesidad, pero que tal vez nos están demostrando algo diferente. Y eso usted lo puede ver cada 8 días en la iglesia. ¿Cuántas personas pueden venir a la iglesia como si no estuviera pasando nada? Pero están ahí a punto de tirar la toalla fuera en el carro porque ya están hartos, cansados de todo. Ahí es donde usted y yo necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y tener compasión también de esas personas. Por eso cuando usted venga a la iglesia, mi tarea es: preocúpese por usted. Claro, por eso venimos a la iglesia, pero también preocúpese por alguien más. Si usted no vio a alguien, a veces la gente dice: pastor, yo falté y nadie me llamó. ¿Y usted llama a alguien? No. Usted llama a alguien al que ve cada 8 días aquí parado y usted dice: ese ya compró el puesto, ahí lo veo, hoy no lo vi. Pastor, mire, la persona que está ahí, me pueden dar el número, quiero llamarle a ver qué pasó. Porque eso también hace parte del mismo proceso. O en su trabajo, usted ve a alguien necesitado y en medio de su trabajo le llama, se acerca. Pero ahí es donde nosotros, participando de eso, podemos tener compasión de las demás personas. Y eso fue lo que el Señor hizo. ¿Qué hizo el Señor? El Señor fue sensible a la necesidad que vio. Mis amados hermanos, no solamente radica en su compasión si les mostramos una foto como esta, o si usted está pasando su Facebook y ve algo como esto y usted dice: Dios mío, ¿en qué nos metimos? ¿En qué estamos todo esto? No sea tan selectivo y tan emocional con quién tiene o no tiene compasión. Pídale al Espíritu Santo que le muestre el corazón de esas personas que necesitan. Tal vez puede ser alguien familiar, alguien cercano, puede ser alguien dentro o fuera de la iglesia, pero cuando usted y yo lo hacemos, estamos participando de lo que el Señor enseña para también ayudar a otros. Y termino con esto. Jesús entonces, ¿sabe qué hizo? Jesús intervino en la necesidad. Es que tomar la decisión de intervenir no es malo. Por eso yo no le estoy juzgando que usted vea una necesidad como algo como esto, o las cadenas que usted ve en Facebook, que a veces aún es gente queriéndose aprovechar de la compasión de algunos. ¿Para qué? Para poder ayudar. No, usted y yo nos tenemos que activar. Y a veces nos activamos o económicamente, o a veces podemos ir al lugar, o a veces apoyamos de alguna manera, o a veces enviamos una ayuda. Nos tenemos que activar. El Señor nos lo enseña. Por eso en el verso 35 dice: Él recorría todas las ciudades y aldeas, dice, enseñando y predicando, pero dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero mire lo que dice el verso 38 de Mateo 9. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, o los necesitados son muchos, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Significa que también el Señor desea que usted y yo nos activemos, que vayamos, que lo hagamos. Pero si usted y yo estamos solamente sumergidos en nuestra propia necesidad,
¿cómo vamos a poder ayudar a alguien más? Va a ser muy difícil, porque nos volvemos demandantes. Y ese es uno de los grandes problemas de la iglesia de este tiempo. ¿Y sabe por qué es una iglesia demandante? Porque hay mucha oferta. Por eso es que en la oferta la gente está buscando la iglesia que se volvería el mejor pastor, donde me pueden dar, donde tiene la revelación. Pero ¿será que usted en una iglesia busca es a un pastor que dé la vida por usted? ¿O qué es lo que está buscando en una iglesia? Porque ahí es donde nosotros comenzamos a tener el ejemplo de Jesús, que Él intervino en la necesidad. ¿Y por qué intervino? Dice que a través de los milagros, las señales y todo lo que hizo, Él comenzó a hacer que muchos creyeran a través de esa intervención. Por eso es que el Señor en Mateo capítulo 9, desde el primer versículo va a encontrar usted 6 personas a las cuales Jesús les hizo un milagro. 5 milagros va a encontrar solo en este capítulo 9. Y lo que el Señor está haciendo es manifestando la intervención en medio de la necesidad. Pero ¿qué hizo esta intervención? Muchos creyeron. Creyeron a través del poder de Jesús, de lo que ocurrió. Y el hecho de que muchos creyeran, comenzaron a seguir a Jesús, comenzó la iglesia a crecer, y entonces comenzó una manifestación del poder de Dios. ¿Sabe para qué? Para bendecir multitudes y bendecir personas. Amados hermanos, es que si ustedes ven todo lo que ocurre dentro de una iglesia, y no sé si a usted le pasa un domingo o un jueves que usted llega a la iglesia y siente la presencia de Dios, y usted ve que hay un milagro, que alguien se sanó, se liberó, y usted ve que la palabra estuvo de poder, de autoridad, que Dios nos enseñó algo. Usted inmediatamente piensa en alguien y usted dice: si fulano de tal hubiera estado aquí. ¿Sí o no? A mí me pasa a veces, no sé si a usted. Pero ahí es donde nosotros sabemos que cuando el Señor interviene y sus señales y los prodigios se activan, muchos van a creer en Él. ¿Y a través de qué? De ver lo sobrenatural que solo el Señor puede hacer. La iglesia debería de ser un referente para eso. Por eso usted no tenga temor cuando ora por alguien. Aquí me encanta Davidcito ahorita. David tiene un ministerio que es de la visita en hospitales. Ya legalmente su diploma está. David, un aplauso para David. Se acaba de graduar de capellanía. Es un ministerio hermoso, y eso es un ministerio, Davidcito, que no todo el mundo tiene. Pero imagínese ese ministerio de David ya legalmente, y ese amor para ir donde la gente esté sin importar su condición. Pero piense por un momento en el caso de lo que Dios puede hacer a través de la oración de David en la vida de alguien. Y que ese alguien, David, sin tener temor, ore por un milagro, ore por una sanidad, y que esto ocurra. No solamente la persona va a creer, toda su familia va a creer. Por eso usted y yo no podemos temer cuando oremos por alguien. Cuando Dios nos coloca en el corazón orar por alguien, ministrar, bendecir a alguien. Porque a través de lo que ocurra, cuando Dios a nosotros nos use conforme a su misericordia, muchos van a creer también en Él. ¿Pero por qué? Porque pudimos intervenir también en la necesidad. Y eso es compasión, es intervenir en el necesitado. Mi amado hermano, el sueño nuestro como pastores no es que nos quedemos dentro de estas paredes como un club. El sueño nuestro como pastores es que cada uno de nosotros podamos ir también y tener compasión por las multitudes, bendecir a otros, orar por otros, ser un buen ejemplo y un buen testimonio para que otros crean, para que otros lleguen. Y ahí, mis amados hermanos, es donde la tarea de Comunidad de Gracia verdaderamente se podrá ejecutar. Y ustedes son parte fundamental de esa tarea que Dios nos ha dado como iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Así es que cuando dice: oremos al Señor de la mies que envíe más obreros, Señor, he aquí tus obreros. Nosotros somos tus obreros. ¿Cuántos podemos decir amén a esa palabra? Póngase ahí de pie donde está. Y no duden que Dios a usted lo puede usar. No dude que cuando usted ore por alguien, el Señor
inmediatamente a través de usted hará ese milagro, traerá esa bendición, esa sanidad, esa libertad. Pero mi amado hermano y mi amada hermana, hoy el modelo de Jesús respecto a la compasión es que el Señor nos enseña que usted y yo debemos compadecernos de las multitudes, de la gente allá afuera, de la misma iglesia, de los que nos rodean. Pedirle a Él que a través de su Espíritu Santo nos dé el discernimiento para podernos compadecer de las multitudes. Y yo no sé si en esta noche a ti se te viene a la mente, como parte de esas multitudes, tal vez tu familia, tu trabajo, tal vez el lugar donde tú te mueves cotidianamente. A veces es un centro comercial, a veces es una escuela, a veces una universidad, a veces un colegio, a veces un gimnasio. No sé dónde están las multitudes que tú ves diariamente en tu diario vivir, pero hoy te pido, a partir de este día, mira esas multitudes como Jesús las ve, como ovejas que no tienen un pastor dispuesto a dar su vida por ellos, como ovejas que están necesitadas. A partir de ahora, mira esas multitudes con compasión, ora por ellos, pídele al Señor que te pueda llevar a ellos, pídele al Señor que te dé la gracia, la capacidad de hablarles a ellos. Pídele al Señor que te dé palabras correctas, que te dé de su gracia para que ellos se acerquen a Él, para que se acerquen al trono de la gracia, para que puedan ver que hay un sacerdote, un sumo sacerdote que se compadece también de ellos, que los entienden. Que usted y yo podamos orar por aquellos que están cerca, que tal vez hoy en día tienen una gran necesidad, que tal vez hoy en día tú y yo terminamos concluyendo: si esta persona puede buscar de Dios, wow, lo que podría ocurrir en su vida. Si esta persona cree en Dios, wow, el milagro en su cuerpo. Tal vez tú piensas hoy en alguien, tal vez alguien que amas, alguien cercano, alguien de tu familia, tal vez alguien ahí a tu alrededor, un vecino, un jefe. Pero esos son parte de las multitudes por las cuales debemos tener compasión. Señor, ayúdanos, queremos ser parte, Señor, de eso, de esa solución, de llevar tu palabra, de ayudar a otros. Señor, yo sé que a veces nosotros mismos tenemos la necesidad, pero Señor, has hecho tantas cosas en nosotros, sigues perfeccionando tu obra en nuestra vida, Padre, y por eso hoy, Señor, queremos sacar un pequeño espacio, Señor, en nuestra vida para preocuparnos por alguien más, para orar por alguien más, para invitar a alguien más, Señor, a la iglesia, para traer a alguien más a este lugar, para preparar en este lugar un ambiente correcto, un ambiente de tu presencia, Señor, donde otros lleguen, donde otros reciban, donde otros se sientan, Señor, en paz, donde otros puedan ver tu gloria, tu poder, Señor, y que esos otros, Señor, esas multitudes, Señor, también se puedan acercar a ti y recibir lo que nosotros, Señor, en un día también recibimos. No sé en quién piensas en esta noche. ¿Quién crees tú que tienes tal necesidad que solamente Dios puede hacer una obra? Y solo un milagro de Dios puede obrar y operar en esa vida. Nunca dejes de tener compasión. Solo levanta tus manos y mientras oras por esa persona, que adoremos a nuestro Rey de Reyes. Que tú puedas orar por esas personas, si es una, si son varias, si es una familia, para que Dios te dé gracia y algún día ellos puedan estar aquí. Y algún día en este lugar puedan ser sanos, levantados, restaurados, como Dios lo está haciendo con nosotros. Que así también el Señor lo haga con las multitudes. ¿Y sabes por qué? Porque las multitudes no son números, son almas, son ovejas de las cuales el Señor tuvo compasión. Y por ellas es que debemos orar. Y esas multitudes puede ser alguien muy cercano a nosotros, alguien con el cual o con la cual compartimos nuestro día. Ora por ellos en esta noche. Mientras adoramos, ora por ellos para que algún día también puedan estar en este lugar.